Estados Unidos y el Reino Unido han atacado a Yemen. Esta no es una noticia nueva. En anteriores videos habíamos comentado cómo ambos países estaban calculando ejecutar un ataque directo con este territorio, pero lo que ha arrastrado a este escenario es lo más preocupante de todo, y es que escuchen bien esto: los rebeldes hutíes acaban de declararle la guerra tanto a Estados Unidos como al Reino Unido. ¿Qué es lo que está pasando y por qué incluso se habla de un duro precio que tiene que pagar Joe Biden por esta decisión? Vamos a comentarlo. Se llevaron a cabo ataques la noche del 11 al 12 de enero, donde Estados Unidos y sus aliados lanzaron más de 20 ataques contra objetivos hutíes en 4 gobernaciones de Yemen, como represalia a los asaltos del movimiento Ansarullah, es decir, los hutíes, contra los buques en el Mar Rojo. Varios países condenaron esta operación, calificándola de una vulneración del derecho internacional y una escalada inimaginable en Oriente Medio. Durante el ataque fueron en realidad 60 objetivos en 16 sitios diferentes, incluidos puestos de mando y control hutíes, sus depósitos de municiones, sistemas de lanzamiento, instalaciones, etc. Pero aquí lo más relevante es lo que ha producido precisamente este ataque a lo largo de Yemen, y es que acaban de salir al frente los rebeldes hutíes de Yemen a desafiar y declararse en guerra contra Estados Unidos y el Reino Unido. Directamente ellos hablan de una guerra abierta tras estos ataques contra varias posiciones de los insurgentes, que han elevado los temores sobre la apertura de un nuevo frente en el conflicto de la Franja de Gaza. En este escenario tan complicado, según el portavoz militar de los rebeldes, Yahya Sarea, estos bombardeos dejaron 5 fallecidos entre las filas de los hutíes, que no tardaron en lanzar una andanada de misiles contra los buques militares de la coalición naval internacional y en declarar una guerra abierta a Washington y Londres. En apoyo pues a los palestinos en Gaza, los hutíes han estado lanzando decenas de ataques desde mediados de noviembre contra embarcaciones que estén vinculadas a Israel o que se dirijan hacia los puertos de este país. Esto en un intento de ejercer presión económica contra el Estado judío para que cese sus operaciones en el enclave palestino. Sin embargo, las repercusiones de estas acciones sobre el comercio marítimo internacional han obligado a varios países de Occidente a responder, ya que más de 50 naciones se han visto afectadas directamente por las irrupciones del tráfico en el Mar Rojo, por donde transita alrededor del 15% del comercio marítimo mundial. Pero esto no es realmente un escenario favorable para nadie. Los hutíes han tachado estos ataques de injustificables e incluso terroristas y prometieron que estas acciones no se van a quedar sin respuesta, que en este caso los de Yemen tienen ahora la legítima defensa en el marco de la sagrada defensa de Yemen. Los estadounidenses y los británicos no deben creer que van a escaparse del castigo, terminó afirmando el Consejo Político Supremo de los Insurgentes en un comunicado en el que calificó los ataques occidentales de una flagrante vulneración de todas las leyes. Y sí, en este escenario han prometido que tanto Washington como Londres van a pagar un precio demasiado alto. También han dicho que Yemen es un cementerio de invasores, mostrándose impasibles ante una posible intervención militar a gran escala del país ya lastrado a una guerra que se inició en el 2014. El escenario es bastante complicado y Estados Unidos ha terminado en un conflicto en el que ellos mismos aseguraban no querían participar e incluso le decían a la propia Israel que rebajen la forma en la que están trabajando porque esto se podía volver un conflicto regional, pero sin embargo después van y ejecutan un ataque a gran escala. En este escenario, para algunos expertos hay una figura importante que también debe tomarse en cuenta, y es la de Irán, que tranquilamente puede participar también de manera activa en este complicado escenario. Un grupo de legisladores se ha mostrado bastante descontento con la decisión del presidente estadounidense Joe Biden de lanzar ataques aéreos contra los hutíes en Yemen sin solicitar la aprobación del Congreso. Igualmente, el teniente coronel retirado del ejército de Estados Unidos, Daniel Davis, opina que el mandatario estadounidense está arrastrando al país a un conflicto armado, a una guerra. Él mismo dice que de manera literal Joe Biden debería haber notificado al Congreso antes de atacar objetivos hutíes en Yemen. Al hacer lo contrario, vulneró la Constitución
Constitución, indicó el congresista por el Partido Demócrata Ro Khanna. Claro, estamos hablando de nuevo del Partido Demócrata, no del Republicano. Por su parte, otra legisladora, Val Hoyle, ha señalado que solo el Congreso, siendo el órgano del poder legislativo, tiene el derecho exclusivo de autorizar implicaciones militares de Estados Unidos en conflictos en el extranjero, por lo que todos los mandatarios del Estado deben pedir aprobación, independientemente de su partido. Estos ataques aéreos no fueron autorizados por el Congreso, terminó diciendo en sus redes sociales. El mismo mensaje lo ha expresado la legisladora Pramila Jayapal en sus redes sociales. Ella dice que esta es una vulneración inaceptable de la Constitución. También lo ha comentado la progresista Rashida Tlaib y el representante Cori Bush, que en este caso hicieron eco de lo que ha comentado previamente Pramila, denunciando la guerra sin fin y calificando de inconstitucionales las acciones de Joe Biden. Estamos en un escenario de crisis incluso política previa a una campaña presidencial donde el propio Biden busca ser el representante precisamente de este partido. Asimismo, durante su intervención en el canal Fox News, el teniente coronel retirado del ejército estadounidense Daniel Davis ha denunciado que las acciones de Biden están arrastrando definitivamente al país a un conflicto armado, a una guerra, ya que hay muchas posibilidades de la agudización de la escalada de esta situación. Él mismo dice: los hutíes han dicho claramente que si les atacamos en su territorio, empezarán a atacar a los estadounidenses y a los intereses estadounidenses en la región. ¿Cuál es nuestro plan? Este es un golpe potencial que nos arrastra a una guerra, terminó precisando en este caso el ex militar. En su opinión, Biden debería explicarle a todo el pueblo estadounidense por qué Estados Unidos necesita este conflicto. Me gustaría que los funcionarios de la Casa Blanca me explicaran exactamente cuál es el plan y cómo se ajusta a la legislación estadounidense y a la Constitución. Esto es lo que está pasando y son las consecuencias de los ataques que ha tenido tanto el Reino Unido como Estados Unidos sobre Yemen. Pero ahora hay que hablar de la cereza del pastel, y es que resulta que la Casa Blanca ha salido al frente a decir que, por si acaso, los ataques que ha hecho Estados Unidos en Yemen contra los hutíes no implica que ellos cambien su enfoque hacia Oriente Medio. O sea, que pero que por favor Irán no se mete en el conflicto, que ellos no quieren que esto siga escalando. Estas han sido las palabras del portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby. Él mismo dice que no tiene ningún cambio de postura de la fuerza de la que pueda hablar hoy. Obviamente, se trata de un proceso dinámico continuo que analiza cuál es la postura de la fuerza en la región, afirmó Kirby en una entrevista para la cadena MSNBC. Ahora, él mismo dice que siempre revisarán su postura para asegurarse de que esté diseñada y organizada adecuadamente para las amenazas que enfrentamos. Sin embargo, cuando se habla de, calcular si está diseñado y organizado adecuadamente, aparentemente se olvidaron de pedirle permiso al Congreso y sobre todo, porque ahora el mundo está en vilo, a ver qué es lo que va a responder Irán. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.